a todos, estimados participantes. El día de hoy vamos a estar tratando la unidad número 2, que se refiere a dos instituciones sumamente importantes en el ámbito jurídico y que parece mentira, pero son parte de ese quehacer jurídico de todos los días, aunque no los vemos tan frecuentemente, pero vamos a ver que hay más ejemplos de la realidad de lo que nosotros creemos. Y son los relativos a los privilegios y a las garantías. Aparte de la parte de los contratos que nosotros estuvimos ya iniciando en el módulo anterior, nosotros también tenemos que en este curso hablar de esa forma de garantizar las acreencias, el pago o el cumplimiento de las obligaciones por parte del deudor. Porque ¿qué sucede acá en Venezuela? Nosotros partimos de un hecho cierto y es que en Venezuela no existe prisión por deudas. ¿Ok? Las deudas civiles, las deudas mercantiles, a menos que haya un delito de por medio, no dan lugar a ningún tipo de sanción de tipo penal. Repito, aunque haya a menos que haya algún delito, por ejemplo, de estafa de por medio. Entonces, los privilegios y las garantías vienen a servir precisamente como una forma de instigar al cumplimiento de las obligaciones por parte de los deudores y para que el acreedor pueda ver precisamente satisfecha su acreencia. En Venezuela tenemos un principio general y que ustedes muy seguramente ya deben conocer, que es la llamada ley del concurso, prevista en el artículo 1864. Ese artículo 1864 nos indica que todos los bienes presentes y futuros del deudor constituyen la prenda común de los acreedores. Es decir, sobre los bienes del deudor, los bienes presentes y futuros, los acreedores podrán satisfacer su acreencia, podrán ver el cumplimiento de sus distintos créditos. Esta, vamos a llamarlo así, es la norma general, la que está establecida en el artículo 1864. Pero hay excepciones a esa ley del concurso que implica que, pues, por supuesto, todos los acreedores están llamados a cobrarse de los bienes del deudor y son los privilegios y las garantías. Vamos a ver en el artículo 1866 la definición de privilegio. El privilegio es el derecho que concede la ley a un acreedor para que se le pague con preferencia a otros acreedores en consideración a la causa de su crédito. Entonces, de esta definición surgen algunas características que tienen los privilegios. En primer lugar, los privilegios conceden al acreedor una precedencia respecto a otros acreedores de hacer efectivo, para hacer efectivos sus créditos. Nosotros vamos a encontrar que existen distintos tipos de acreedores y cuando ustedes vieron derecho de obligaciones, ustedes ya saben que existen distintos tipos de acreedores. Existen acreedores quirografarios, existen acreedores hipotecarios y existen acreedores privilegiados. Estos privilegios, otra de sus características es que nacen de la ley y operan automáticamente. ¿Qué significa eso? Que no pueden establecerse privilegios derivados de contratos, sino que su fuente, la fuente de los privilegios, es directamente la ley. Su creación deriva de la causa del crédito y no del acreedor. ¿Esto qué significa? Que no es
clase de acreedor, no es la persona del acreedor la que genera el privilegio, sino la causa que tiene. Nosotros vamos a ver aquí que hay privilegios no solamente que están establecidos dentro del Código Civil, que es la norma general, sino que hay privilegios que pueden estar establecidos en otras normas. Por ejemplo, en el caso de los créditos de los trabajadores, la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras establece que los créditos derivados de las prestaciones sociales y otros conceptos laborales tienen privilegios sobre cualquier otro en caso de la quiebra, por ejemplo, del patrono o en caso de alguna circunstancia, algún estado de atraso con respecto a los pagos del patrono. Entonces, esto es no en función del tipo de acreedor, sino en función del crédito mismo, porque ya sabemos que todo lo que se refiere a prestaciones sociales u otros conceptos laborales tienen un corte de tipo social, un corte de tipo constitucional. Lo mismo otros créditos, por ejemplo, como los que devienen de la manutención, como los que devienen de el fisco, que también por la causa que ellos, que lo generan, van a tener un privilegio para su cobro. Es un accesorio del crédito, el privilegio es un accesorio del crédito, de tal manera que este sigue la suerte del crédito, y eso lo vamos a ver durante todo este encuentro, que una de las causas de extinción de los privilegios y las garantías es precisamente la extinción de la obligación principal. Sigue la suerte del el crédito principal. Y como es una excepción a esta ley del concurso, que es la regla general, sus normas entonces van a ser de interpretación restrictiva y no puede haber interpretación extensiva, ahí no puede haber analogía, ahí no puede haber ninguna otra fuente de creación, sino estrictamente lo que indica la ley. Se ejercita, por supuesto, sobre bienes del deudor, como todo, estamos hablando acá, no sobre la persona del deudor en sí, porque no hay prisión por deuda, sino sobre los bienes del deudor, y puede ser de tipo general o puede ser de tipo especial. Y sobre esto, precisamente, nosotros vamos a ver que en la ley, el Código Civil contempla privilegios sobre bienes muebles, y estos privilegios son los únicos privilegios que pueden ser generales, vamos a llamarlo así, y contempla privilegios sobre bienes inmuebles, pero en casos muy especiales. Entonces podemos hablar de que en el caso de los bienes muebles, encontramos privilegios de tipo general, y los privilegios de tipo general son aquellos que se aplican o que están sobre todos los bienes muebles del deudor, en el caso específicamente de los bienes muebles. Los privilegios especiales son los que están en la ley y que se refieren a ciertos bienes muebles del deudor. Entonces, en el caso de los privilegios generales, todos los bienes muebles del deudor están afectos al pago de ese crédito, al pago de esa creencia. Sobre todos los bienes, el acreedor, sobre todos los bienes muebles del deudor, el acreedor va a tener un privilegio, pero no le atribuyen al acreedor un derecho de persecución de los mismos, porque no es una carga o gravamen como tal. Simplemente, ¿qué es lo que generan? Generan para el acreedor la facultad de cobrarse con preeminencia a cualquier otro acreedor. Por eso es un crédito privilegiado, y en los casos de los créditos privilegiados, incluso pueden los acreedores privilegiados tener preeminencia sobre los acreedores hipotecarios, no solamente sobre los acreedores quirografarios, sino también sobre los acreedores hipotecarios. Estos créditos generales, estos privilegios generales, perdón, no se pueden ejercer
sobre bienes que hayan salido del patrimonio del deudor. Es decir, como no tenemos, el acreedor no tiene el derecho de persecución, como si sucede con garantías reales, como la prenda o la hipoteca. El acreedor no tiene derecho sobre aquellos bienes que salgan del patrimonio del deudor, sino que simplemente es sobre los bienes que estén dentro del patrimonio del deudor. No podemos ejercer aquello de la acción oblicua, la acción pauliana, no podemos ejercerlo en el caso de los privilegios, y esto es de estricto cumplimiento. Vamos a leer lo señalado en el artículo 1870 sobre cuáles son esos privilegios sobre bienes muebles. Dice el artículo 1870, gozan de privilegios sobre todos los bienes muebles del deudor los créditos siguientes. Uno, por los gastos de justicia hechos en actos de conservatorio o ejecutivos sobre muebles. Dos, por gastos de funerales del deudor y por los de su consorte e hijos sometidos a la patria potestad, si no tuvieren bienes propios y hasta donde sea proporcionado a las circunstancias del deudor. Tres, por los gastos de última enfermedad de las mismas personas y bajo las mismas condiciones, causados en los 3 meses precedentes a la muerte o a la quiebra, la cesión de bienes o el concurso de acreedores que han dado lugar a la distribución de su haber entre los acreedores. Cuatro, por los salarios debidos a individuos del servicio doméstico de la familia que no excedan de un trimestre. Cinco, los suministros de alimentos al deudor y a su familia por los últimos 6 meses. Seis, por los impuestos y contribuciones nacionales y municipales correspondientes al año corriente y precedente. Entonces, todos estos créditos, ¿quiénes van a ser los acreedores de estos créditos o los sujetos activos de estos créditos? Si estamos hablando de los gastos funerales, entonces será la funeraria o será la casa para todo lo que se refiere a la inhumación o para la cremación. En el caso de los gastos de última enfermedad, a quienes hayan prestado, sea médico, sea una clínica, etcétera, etcétera. Los salarios debidos al servicio doméstico será el acreedor, será precisamente ese servicio doméstico. En el caso de los suministros de alimentos al deudor, será a quienes correspondía cobrar esa manutención, y los impuestos municipales será entonces al municipio el sujeto activo en ese caso. Ahora, ¿qué pasa si aún teniendo ese privilegio, y como ya tenemos aquí un principio de que no generan un derecho de persecución, qué pasa cuando se ejerce ese privilegio y los bienes que tiene el deudor en ese caso no son suficientes para solventar el crédito? Entonces, como lo señala el artículo 1876, se va a subsidiariamente a colocar sobre el precio de los inmuebles del deudor. Vamos a ver qué dice el artículo 1876. Los créditos indicados en el artículo 1870 se colocan subsidiariamente sobre el precio de los inmuebles del deudor, con preferencia a los créditos quirografarios. Entonces, si hay un inmueble que está hipotecado, se va a ejecutar la hipoteca, porque ha habido incumplimiento sobre el precio de venta de ese inmueble subsidiariamente, se va a cobrar los créditos privilegiados. Y ahí sí no van sobre los hipotecarios, sino que es, como dice la ley, subsidiariamente se ejerce el privilegio para cobrar. A la par de estos privilegios generales, también vamos a encontrar privilegios especiales, que son aquellos que se aplican a ciertos bienes muebles, propiedad del deudor. Y estos afectan directamente al bien y lo vinculan a ese crédito. Por ejemplo, en los casos de los acreedores pignoraticios, los acreedores cuando existe una prenda, ese acreedor pignoraticio tiene un privilegio especial sobre ese bien. Y
sí constituye en este caso un derecho real de garantía porque estamos hablando de que ese bien en específico es el que está afecto a la satisfacción de la creencia por parte de el deudor. Y son los que están establecidos en el artículo 1871. Gozan de privilegio especial sobre los bienes muebles que respectivamente se designan. Número uno, los créditos prendarios sobre los bienes, sobre los muebles dados en prenda. Número dos, los créditos por construcción, conservación y mejora de un objeto mueble sobre ese objeto mientras esté en poder del acreedor. Tres, las cantidades debidas por semillas o por trabajos indispensables de cultivo y recolección. Los alquileres y rentas de bienes inmuebles. El haber de los posaderos en razón del hospedaje sobre los efectos del huésped, los gastos de transporte sobre los efectos transportados, los créditos por pensiones o rentas sobre los frutos del fondo enfiteutíco recogidos en el año y sobre los que se encuentren en las habitaciones y edificios, las cantidades de que deben responder los empleados públicos en razón de su oficio, los sueldos de los dependientes de una casa de comercio o de cualquier establecimiento industrial que no pasen de un trimestre anterior al día de la quiebra. Entonces, aquí se aplica exactamente lo mismo, solo que estos bienes, en estos casos especiales, tienen sobre ellos se ha constituido un verdadero derecho real de garantía, de manera que el acreedor sobre ello va a cobrar su crédito. A la par entonces de estos privilegios sobre bienes muebles, también podemos observar privilegios sobre bienes inmuebles, que son los que están establecidos sobre la base del artículo 1869 en el artículo 1874 y 1875. Dice acá, 1874 tendrá privilegios sobre un inmueble el crédito proveniente de los gastos hechos en beneficio común de los acreedores en su embargo, depósito o remate. Y en 1875, que son los créditos del fisco. Son igualmente privilegiados los créditos fiscales por contribución territorial del año corriente y del precedente sobre los inmuebles que sean objeto de ello. Entonces, fíjense que aquí no estamos hablando de un privilegio general, sino que estamos hablando de privilegios especiales porque se refieren a inmuebles en específico, se refiere a gastos en beneficio común de los acreedores de un inmueble para evitar el deterioro o el perecimiento de ese inmueble o los créditos con respecto a la contribución territorial o lo que nosotros llamamos los impuestos prediales. Entonces, una vez que tenemos determinado cuáles son los distintos tipos de privilegio y vemos que en el Código Civil hace una enumeración bastante larga, que es estricta, tenemos que hacer la determinación de cómo es el orden de prelación. Entonces, de varios privilegios, cuando concurren varios privilegios, cómo estos privilegios van a cobrar o cómo se van a cobrar estos acreedores privilegiados. En el artículo 1876 está la regla general. Los créditos indicados en el artículo 1870, que son los privilegios sobre todos los bienes muebles, se colocarán subsidiariamente sobre el precio de los inmuebles del deudor, con preferencia a los créditos quirografarios. Entonces, si tenemos créditos quirografarios, en el caso de los bienes establecidos en el artículo 1870, estos privilegios se van a cobrar con preferencia a esos créditos quirografarios. Ahora, en el caso de los muebles, el artículo 1872 también trae un orden de prelación de esos privilegios. El privilegio contenido en el número 1 del artículo 1870 y ese numeral primero son los gastos de justicia hechos en actos conservativos
sobre muebles, se preferirán a todos los privilegios especiales contemplados en el artículo 1871. Entonces, ese es el primero que va a cobrar. Los demás privilegios especiales expresados en los números 2, 3, 4 y 5 del artículo 1870 se preferirán igualmente al del número 6 Ejusten. Aquellos y este tendrán prelación sobre el privilegio especial indicado en el numeral cuarto del artículo 1871 y el numeral cuarto es el que se refiere a los créditos derivados de los alquileres y rentas de bienes inmuebles sobre los frutos cosechados en el año, sobre los productos que se encuentren en las habitaciones y edificios dependientes de los fondos rurales y provenientes de los mismos fondos, pero se pospondrán a los demás privilegios especiales allí enumerados. Entonces, este artículo 1872 establece ese orden de prelación de los privilegios. Asimismo, en el artículo 1873 está la prelación cuando concurren dos o más privilegios. Dice el artículo 1873, cuando dos o más privilegios especiales concurran sobre un mismo objeto, la preferencia se ejercerá en el mismo orden en que están colocados en el artículo 1871. Ahora, para el caso de los bienes inmuebles, el artículo 1874, que es el que establece el privilegio de esos actos derivados del embargo, se va a cobrar con preeminencia o con prelación a los créditos fiscales que están establecidos en el artículo 1875. Entonces, en el caso de estos inmuebles, cuando concurran varios privilegios de estos tipos, primero se van a pagar los gastos del embargo y luego, finalmente, los gastos, los privilegios derivados de los créditos fiscales. Ahora, nosotros hemos dicho acá que además esos créditos privilegiados tienen preferencia incluso a los créditos hipotecarios, excepto cuando del cobro de ese privilegio sea insuficiente, esos bienes para satisfacer totalmente la creencia, entonces allí sí se van a ejecutar los demás bienes en el caso de los acreedores hipotecarios y sobre lo que quede del pago de esa obligación hipotecaria se va a cobrar el acreedor privilegiado. Los créditos que sean privilegiados y que tengan un mismo grado van a concurrir entre sí como solidaridad en caso de solidaridad activa, es decir, que cada uno va a cobrar sobre la base del valor del bien que se esté rematando en ese momento. Además de estos privilegios, la ley, el Código Civil, contempla las garantías. Una garantía no es otra cosa sino un acto accesorio que se genera, se crea para asegurar que ese derecho del acreedor pueda ser satisfecho, ese crédito pueda ser satisfecho y tiene dos formas. Existen garantías personales y existen garantías legales. Entre las garantías personales, vamos a hablar en este caso de la fianza, que es la más común de todas. La fianza es un contrato por el cual una persona que se llama fiador se obliga frente al acreedor de otra a cumplir la obligación de esta si el deudor no la satisface. Entonces es precisamente esa figura, esa tercera figura que puede haber en ese orden que tenemos allí de deudor y acreedor, es esa figura intermedia que para el caso de que el deudor no cumpla, no satisfaga con su obligación, entonces quien está obligado a hacerlo es el fiador. Por eso es que no podemos ser fiadores de todo el mundo, porque puede resultar que el deudor principal pues voluntariamente incumpla y entonces se vea forzado el fiador, nos veamos forzados como fiadores a dar cumplimiento a esa obligación.
La fianza es un contrato, por supuesto, tiene que existir la formalidad del contrato de fianza, tiene que provenir de un documento de fecha cierta, un instrumento de fecha cierta. Y como contrato, además es un contrato consensual, nosotros ya dijimos que porque es consensual, es unilateral porque genera obligaciones únicamente para el fiador. Es una obligación, por supuesto, que se va a generar por el hecho de que el deudor no cumpla con el pago de la creencia con respecto al acreedor. Además es gratuito porque el fiador no recibe ninguna prestación, contraprestación por ser garante de esa obligación. Es conmutativo porque no el cumplimiento o la obligación del fiador no depende de ningún hecho casual, sino de un hecho cierto que va a ser precisamente la falta de pago por parte del deudor principal y no produce efectos reales porque pues tampoco se genera un derecho real de persecución sobre un bien en específico, pero además es un contrato de tipo accesorio. ¿Accesorio a qué? A un crédito principal y por lo tanto sigue la suerte de ese crédito principal. ¿Cuáles son los requisitos para su validez? En primer lugar, él debe provenir de una obligación válida, de una obligación que no tenga vicios, que no esté viciada de nulidad, ni relativa, ni absoluta. Debe provenir además de un acto expreso, como lo dice el artículo 1808. Vamos a leerlo por acá. Dice el artículo 1808. La fianza no se presume, debe ser expresa y no se puede extender más allá de los límites dentro de los cuales se ha contraído. Entonces debe provenir de una declaración expresa. Yo, Mayela Morales, me obligo como fiador de Perico de los Palotes. El fiador además debe tener capacidad porque es un acto que excede de la simple administración. Como dice el artículo 1808, no puede exceder de lo que se debe al deudor, no puede ir más allá, sino estrictamente aquello que se debe al deudor, ni se puede constituir en condiciones más onerosas para el fiador. El fiador, además, esta capacidad de la que estamos hablando acá, que debe tener el fiador, no se refiere únicamente a la capacidad en el sentido jurídico estricto de ser capaz de obligarse, ser civilmente capaz, sino que además el fiador debe poseer bienes suficientes para cubrir la obligación, porque si no sería irrisoria, quedaría insoluta de toda forma la obligación. La fianza además se puede constituir sin el consentimiento del obligado. Es perfectamente legal que un tercero pueda constituirse en fiador del obligado principal y no se necesita su autorización. Y el fiador debe someterse a la jurisdicción del tribunal que conocería del cumplimiento de la obligación principal, es decir, el domicilio de la obligación principal, a cuyos tribunales se sometan las partes. A ese domicilio general o especial deberá someterse también el fiador a esa jurisdicción. La fianza además genera unos efectos, genera efectos entre el fiador y el acreedor, genera efectos entre o relaciones entre el fiador y el deudor y genera efectos entre los cofiadores cuando hay más de un fiador. Aquí estamos hablando pues de obligaciones bastante grandes. En este sentido, entonces, el fiador puede oponer el beneficio de excusión. ¿Y en qué momento puede hacerlo? En el momento de la contestación de la demanda. Es en ese momento cuando se exige el cumplimiento de la fianza, cuando se exija a través de un órgano jurisdiccional el cumplimiento de la fianza, es cuando el fiador puede ejercer ese beneficio de excusión. Y el beneficio de excusión no es otra cosa, sino
esa facultad que tiene el deudor de exigir que primero se vaya contra los bienes del deudor y allí sí, si esos bienes son inexistentes, si el deudor es insolvente, total o parcialmente, allí sí se podrá ir contra los bienes del fiador. Pero además, el fiador puede oponer al acreedor todas las excepciones, puede oponerlas, por supuesto, en el momento igualmente de la contestación de la demanda, todas las excepciones que podría oponer el deudor contra el acreedor. Entonces puede, por ejemplo, oponer como excepción la nulidad absoluta relativa de la obligación. Puede oponer que se trata de una obligación natural, por allá por derecho de obligaciones ya sabemos que las obligaciones naturales son aquellas que no tienen ninguna acción para constreñir a su cumplimiento. Tenemos cualquier causa de resolución o disolución de contrato. Nosotros por ahí estuvimos estudiando como causa de resolución del contrato el incumplimiento voluntario, porque para que haya resolución o disolución del contrato, debe haber un incumplimiento culposo por parte de alguna de las partes o alguna de las excepciones de contrato no cumplido, por ejemplo. Puede poner cualquiera de las causas de la extinción de las obligaciones, la dación en pago, la novación, etcétera, etcétera. Puede oponer que se ha perdido la cosa de vida y por lo tanto pues no va a haber lugar a el cumplimiento porque simplemente se ha extinguido la obligación. Puede oponer la cosa juzgada porque ya haya habido una sentencia previa sobre precisamente ese mismo caso de otro tribunal. Y puede oponer que haya la transacción, que haya habido transacción entre el deudor y el acreedor. Por supuesto, deberá presentar en juicio la prueba de la transacción, obviamente. Igualmente, los cofiadores pueden solicitar el beneficio de la división que está establecido en el artículo 1819. Dice este artículo: sin embargo, podrá cada uno de dichas partes, es decir, de los cofiadores, exigir que el acreedor divida preventivamente su acción, reduciéndola a la parte que a cada cual corresponde, cuando no haya renunciado al beneficio de división. Si alguno de los fiadores no fue solvente al tiempo en que uno de ellos haya obtenido la división, estará obligado este último proporcionalmente a la insolvencia. Igualmente, ese fiador, cuando hay varios fiadores que haya pagado, o ese fiador en general que haya pagado la deuda, tiene además recursos contra el deudor, obviamente, si yo no soy el deudor principal. Yo simplemente soy un garante de la obligación. Y el deudor no ha cumplido y sobre su incumplimiento me corresponde pagar a mí, cumplir a mí como fiador, yo luego voy a tener derecho o voy a tener recursos contra ese deudor para que me devuelva aquello que he pagado. Pero además en el artículo 1822 existe el derecho de subrogación del fiador por el pago de todos los derechos que el acreedor haya tenido contra el deudor. Es decir, no solamente con lo que se refiere a la deuda principal, sino a cualquier otro derecho que haya tenido el acreedor. Pero además tiene acción contra los deudores cuando hay varios fiadores, cuando hay varios deudores, perdón, el fiador puede ejercer derecho de repetición contra todos los codeudores. Y finalmente tiene derecho a la llamada acción de indemnidad prevista en el artículo 1825. El fiador tendrá derecho para que el deudor principal le obtenga relevo o le caucione las resultas de la fianza o consigne medios de pago en los casos siguientes. Uno, cuando se le demanda para el pago. Dos, cuando el deudor disipe o aventure temerariamente sus bienes. Tres, cuando el deudor haya quebrado o se encuentre en estado de insolvencia.
4, cuando el deudor se haya obligado a ponerle en relevo de la fianza dentro de cierto plazo. 5, cuando resulte que haya temor fundado de que el deudor se fugue o se separe de la República. 6, cuando haya vencido el plazo o se haya cumplido en todo o en parte la condición que haya inmediatamente exigible la obligación principal. 7, al vencimiento de 5 años, cuando la obligación principal no tenga término fijado para el vencimiento. Entonces, esa acción de indemnidad es esa acción que tiene el fiador contra el deudor para que se le garantice que efectivamente, si a él le corresponde eventualmente hacer el pago de la acreencia, pueda luego cobrarse o puede hacerle reintegrado ese pago que ha efectuado como fiador. Igualmente, además de esa fianza, vamos a llamarla contractual, que es a la que nosotros nos hemos referido, la que proviene de un contrato de fecha cierta. Y además aquí quiero hacer una acotación que no hice anteriormente. Los contratos, el contrato de fianza puede ser público o puede ser privado. Sabemos que un documento es público cuando se realiza ante un funcionario público que da fe del acto o por lo menos da fe de la firma. En este caso será el funcionario notarial que da fe de las personas y que las firmas son auténticas de las personas. Por eso se llama autenticación. Pero también en el caso de que sea un documento privado para darle fecha cierta, debemos recurrir al reconocimiento de ese documento privado, que también se puede hacer a través de una autoridad notarial para poderle dar fecha cierta a ese instrumento. Esa es la fianza de tipo contractual, pero también pueden haber fianzas legales, que son aquellos casos, por ejemplo, de tutela, en los casos de presunción de ausencia, en casos de derechos reales sobre cosa ajena, en caso de, por ejemplo, los derechos reales sobre cosa ajena, no podemos hablar del usufructo, que es un derecho real sobre cosa ajena. El usufructuario debe garantizar a través de una fianza la devolución de ese bien, porque el usufructo tiene un término. La posesión del bien en caso de posesión y en caso de sucesiones. En esos casos existe una fianza legal constituida directamente de la ley para todos estos casos. Y puede haber fianza judicial, y es los casos donde nos vamos a encontrar que en muchas situaciones, en muchos juicios, el mismo Código de Procedimiento Civil nos va a solicitar el afianzamiento suficiente para garantizar las resultas de la acción o de algunos procedimientos dentro de la acción. Entonces, en el caso, por ejemplo, para el decreto de medidas preventivas, el tribunal puede exigir la constitución de una fianza. Para los casos de los juicios de tercería, para los casos de ejecución de la sentencia, ejecución forzosa de la sentencia, ejecución de hipoteca, intimación, etcétera, etcétera. Igualmente, la fianza también puede extinguirse. Puede extinguirse de dos maneras, por vía de consecuencia, al extinguirse la obligación principal, por supuesto, si ya decimos que la fianza es una garantía accesoria, pues se extinguirá también la fianza. Y por vía principal, que son todos los modos de derecho común, y por los modos específicos de la fianza que están en los artículos 1830 y siguientes. Dice el artículo 1830: la obligación del fiador se extingue por la extinción de la obligación principal y por las mismas causas que las demás obligaciones, por el pago, por la novación, por la dación en pago y por todas las causas de extinción de las obligaciones que ustedes ya vieron en derecho de obligaciones. Y los modos específicos de la fianza que están establecidos en los artículos 1833. Dice el artículo 1833, el fiador, aunque sea solidario, se liberta cuando por hecho del acreedor la subrogación de los derechos, hipotecas y privilegios de este último no pueda ya tener efecto a su favor. El artículo 1834 señala: si el acreedor acepta voluntariamente un inmueble u otros cualesquiera efectos en pago de la deuda,
aunque después los pierda por evicción, queda libre el fiador. 1830, además, también nos habla del caso de la extinción parcial. Puede haber una extinción parcial de la fianza cuando ha habido algún pago de tipo parcial. Además, tenemos otros tipos de garantías, además de las garantías personales, que son las garantías reales. Y dentro de las garantías reales tenemos la prenda y la hipoteca. En estos casos, las garantías reales sí otorgan un derecho de persecución del bien, otorgan a su titular un derecho real que permite esa persecución del bien. Es decir, que aun cuando salga por un medio fraudulento o no del patrimonio del deudor, pueda perseguirse y pueda obligarse a retrotraer ese bien al patrimonio del deudor, porque existe sobre él una garantía de tipo real. Y además, por supuesto, esas garantías reales los protegen de la ley del concurso que acabamos de decir, que todos los bienes van a ser la prenda común de los acreedores, y en este caso el acreedor va a tener garantizado el pago de su acreencia a través de un bien. Entonces tenemos en primer lugar como garantías reales la prenda, que está definida en el artículo 1837. Dice acá: la prenda es un contrato por el cual el deudor da a su acreedor una cosa mueble. Entonces aquí viene la característica especial que lo diferencia de la hipoteca. La prenda es sobre bienes muebles, aunque hay por ahí una ley de prenda inmobiliaria, pero es otro caso especial. La que deberá restituirse al quedar extinguida la obligación. Pero además, el artículo 1843 nos indica que no es solamente el deudor quien puede dar en prenda, sino que dice que un tercero puede dar la prenda por el deudor, y esto es perfectamente legal. Además, la prenda, por supuesto que es un contrato unilateral porque genera obligaciones, en este caso para el acreedor. ¿Y cuál va a ser la obligación del acreedor? Restituir el bien mueble una vez que se ha satisfecho la obligación. Es un contrato real porque además se perfecciona con la entrega de la cosa, con la entrega del bien. Es un contrato de garantía mobiliaria porque se refiere a bienes muebles, y es un contrato accesorio porque es, como lo hemos venido viendo en el caso de las garantías, sigue a un contrato principal. El consentimiento para la prenda debe tener algunas formalidades que están establecidas en los artículos 1839 y 1840. Este privilegio no es procedente sino cuando hay un instrumento de fecha cierta, pasa igual que la fianza, que contenga la declaración de la cantidad debida, así como de la especie y de la naturaleza de las cosas dadas en prenda, o una nota de su calidad, peso o medida. Sin embargo, la redacción del contrato por escrito no se requiere sino cuando se trate de un objeto cuyo valor exceda de 2.000 bolívares. ¿Y cuántos hay ahorita? Absolutamente todos. El artículo 1840, además, nos indica que el privilegio no tiene efecto sobre los créditos, sino cuando la prenda resulte de un instrumento de fecha cierta. Acabamos de decir cuáles son los instrumentos de fecha cierta. Y se le haya notificado al deudor del crédito dado en premio. La notificación es necesaria respecto a los documentos, a la orden o el portador, como en el caso de las letras de cambio o los cheques. Esos son instrumentos a la orden o al portador. Igualmente, debe tener capacidad quien da en prenda, porque es un acto que excede de la simple administración, y hablamos de capacidad, esa facultad que tenemos cuando cumplimos 18 años de edad, o en el caso de las personas jurídicas, a través de su registro. En el caso de el objeto de la prenda, pueden ser dadas en prenda
todos los bienes muebles que estén en el comercio y las cosas que puedan ser susceptibles de ser poseídas. Estamos hablando acá de cosas corporales, cosas incorporales o incluso las cosas futuras. Puede darse en prenda, por ejemplo, una cosecha esperada que aún no se ha recogido, pero que está en siembra. También puede darse perfectamente en prenda, como garantía real. Hay, además de estos elementos generales que debe cumplir el contrato de prenda, la prenda o el contrato tiene unos elementos especiales. Entonces, para constituir la prenda, como ya lo acabamos de decir, puede ser el propietario o el titular del derecho dado en prenda, es decir, el propietario del bien, pero también está legitimado para constituir la prenda un tercero de buena fe, porque por ejemplo nosotros estamos hablando de que en los muebles la posesión vale título, de tal manera que si yo tengo un bien, por ejemplo, que me he encontrado, un teléfono, me encontré un teléfono, la posesión vale título, nadie lo reclama, supongo que es mío, yo lo puedo dar en prenda porque soy un poseedor de buena fe. Ya sabemos por derechos de bienes y derechos reales que no estamos hablando de buena fe el que roba, el que hurta, sino es pues el que lo tenga por justo título. Puede dar también en prenda el mandatario o el gestor de negocios, pero quedan estas personas en la obligación de restituir ese bien a su dueño una vez que se ha extinguido la garantía. Debe existir además una obligación principal que sea válida, que no esté afectada de nulidad absoluta o de nulidad relativa. Debe hacerse además la tradición o la entrega de la cosa, es decir, la prenda, yo debo entregar el bien, debo desplazar la posesión de ese bien a ese acreedor prendario porque esa va a ser la garantía de que se le va a pagar efectivamente su crédito, aunque después que haya sido satisfecho, pues deba reintegrar. Además, esa prenda debe tener unas formalidades, como ya lo dijimos, tiene que redactarse por un documento de fecha cierta o un documento que sea un documento, por supuesto, público o un documento privado reconocido y debe hacerse la notificación del deudor cuando lo que se da en prenda es un crédito. ¿Ok? Además, esa prenda va a generar, como todas las garantías, una serie de efectos. Para el acreedor, los efectos van a ser que él va a tener derecho a poseer esa prenda, va a tener derecho a retener el bien dado en prenda y evitar a que sea recuperado mientras exista la deuda. Tiene derecho a la indivisibilidad del crédito, tiene derecho a retener la prenda hasta que se le paguen todos los créditos y hacer vender la prenda judicialmente con el correspondiente privilegio de cobro, porque ya dijimos que la pignoración o la prenda es un crédito privilegiado sobre ese bien mueble específicamente. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones que tiene ese acreedor prendario? A la par de esos derechos, tiene obligaciones. La obligación primigenia es la de restituir el bien una vez haya sido satisfecho su crédito, guardar y conservar la cosa dada en prenda, no usar la cosa dada en prenda porque el incumplimiento puede generar la facultad de intentar una medida preventiva contra él de secuestro de ese bien y tiene derecho además la obligación de percibir los frutos civiles o los frutos naturales, los frutos civiles, perdón, en este caso, del bien dado en prenda, del bien mueble. Además, el constituyente de la prenda también tiene derecho, tiene obligaciones, como por ejemplo, reembolsar todos los gastos de conservación del bien, si ha sido necesario ejercer alguna actividad de conservación del bien, por ejemplo, el mantenimiento de un vehículo, que es un bien mueble, entonces tiene la obligación el constituyente de la prenda de reembolsar todos los gastos de conservación en los cuales haya incurrido el acreedor prendario.
En caso de disminución del valor de la cosa dada en prenda, dice el artículo 1849, si la cosa dada en prenda se deteriora o disminuye su valor al extremo de que se tema su insuficiencia para la seguridad del acreedor, este puede solicitar al juez competente que se venda en subasta o al precio de bolsa del mercado si existen. El deudor prendario puede oponerse a la venta y obtener la restitución de la cosa ofreciendo otra garantía que la reemplace. Si el acreedor objetara la insuficiencia de la nueva garantía ofrecida, el juez abrirá una averiguación por 4 días y al quinto resolverá lo conduce. La prenda además se extingue por vía de consecuencia, es decir, cuando se extingue la obligación principal por el pago, por la novación, por la dación en pago, etcétera, etcétera. Y por vía principal, en el caso de la nulidad o anulación del contrato, en el caso de la devolución de la cosa dada en prenda y en el caso de la pérdida de la cosa, porque obviamente si se extingue la cosa ya no va a haber la garantía prendaria. Finalmente, dentro de estas garantías reales, vamos a hablar de la hipoteca mobiliaria, y esto es parte del trabajo que ustedes tienen, que está establecida en el artículo 1877. A leerlo por acá. La hipoteca es un derecho real constituido sobre los bienes del deudor o de un tercero en beneficio de un acreedor para asegurar sobre estos bienes el cumplimiento de una obligación. Entonces, aquí encontramos la diferencia con la prenda y es que la hipoteca se establece sobre bienes inmuebles. ¿Cuáles son sus características? Al igual que la prenda, la hipoteca es un derecho real de garantía, por lo tanto, le confiere al acreedor el ius distraendi o el derecho de persecución de ese bien para retrotraerlo al patrimonio del deudor en caso de que de manera fraudulenta o de manera legal salga ese bien. ¿A través de qué? A través de el procedimiento de evicción. Además, es un derecho accesorio a la obligación principal, por lo tanto, debe derivarse de una obligación válida. Para que sea accesorio de esa obligación principal, esa obligación debe ser una obligación válida. Puede cederse además esa obligación principal y esa cesión incluye la garantía que es la hipoteca inmobiliaria. No confiere derechos reales como tal, sino simplemente es un derecho de garantía por aquello del ius distraendi, pero no confiere un derecho real como en el caso del usufructo, el uso, la habitación, etcétera, etcétera, que confiere un derecho de uso, goce o la venta que incluye la disposición del bien. En segundo lugar, se considera por la ley como un bien inmueble, la hipoteca como tal es reconocido por la ley como un inmueble, es un inmueble accesorio al inmueble principal, es accesorio al inmueble principal, por tanto también es un inmueble. Y de ello se deriva que se requiere la publicidad registral, es decir, si no hay registro de la hipoteca, implica su inexistencia, es un contrato solemne que requiere del registro. Y de la fecha de registro implica la gradación de la hipoteca. Entonces encontramos hipotecas de primer grado, hipotecas de segundo grado, y esa fecha de registro da preferencia a una hipoteca sobre otra hipoteca que esté constituida sobre el mismo bien, de tal manera que quien registró primero es quien va a tener el privilegio para cobrarse con previdencia. Por eso es que esas hipotecas que no se registran, puede suceder que cuando se vaya al registro existan otras hipotecas y entonces quede en otros grados menores para el cobro de la creencia. ¿Cuáles son además las características que tiene la hipoteca? Es un derecho especial
porque subsiste sobre bienes especialmente indicados, como lo establece el artículo 1879. La hipoteca no tiene efecto si no se ha registrado con arreglo a lo dispuesto en el título 22º de este libro, ni puede subsistir sino sobre los bienes especialmente designados y por una cantidad determinada de dinero, de tal manera que si se pierde el bien, se pierde esa garantía. Además, es indivisible, como dice el artículo 1877, y esa indivisibilidad es en cuanto al inmueble, porque en tal caso de que pudiera ser un inmueble como un terreno, por ejemplo, que puede dividirse, la creencia subsiste o el crédito subsiste sobre la totalidad del inmueble. Y además es indivisible en cuanto al crédito porque el acreedor hipotecario tiene derecho a exigir el pago de la totalidad, no de fracciones. Con el pago de una fracción de la creencia no se va a extinguir la hipoteca, sino que eso será un abono, un pago parcial, pero no por eso la hipoteca se va a extinguir. Además, encontramos dentro de la clasificación de las hipotecas la hipoteca legal, cuyo título inmediato es la ley por todos los casos establecidos en el artículo 1885 del Código Civil, la hipoteca judicial, cuyo título, cuyo soporte es una sentencia, un fallo judicial conforme a lo establecido en el artículo 1886, y la hipoteca convencional, que es de la que hemos estado hablando, cuyo título es un contrato establecido en los artículos 1890 y siguientes. Igualmente, en el artículo 1827, en 1897 está la graduación de la hipoteca, y eso tiene que ver con el orden de registro, y tiene además efectos frente a terceros poseedores, dice el artículo 1899. El acreedor hipotecario puede trabar ejecución sobre la cosa hipotecada y hacerla reclamar, aunque sea poseída por tercero, es decir, incluyendo los terceros poseedores, la hipoteca se puede ejecutar perfectamente y ahí no vale absolutamente nada. Esta disposición no producirá efecto contra el tercero que haya adquirido la cosa hipotecada en remate judicial con citación de los acreedores hipotecarios, cuyo derecho se traslada al precio del remate. El acreedor no podrá ejercer este derecho respecto a los bienes muebles que son accesorios del inmueble hipotecado que hubieran sido enajenados a título oneroso sin fraude de parte del adquirente. ¿Y cómo se extingue la hipoteca? Igual que el resto de las garantías, por vía principal, como lo dice el artículo 1907, las hipotecas se extinguen, 1, por extinción de la obligación, 2, por la pérdida del inmueble gravado, 3, por la renuncia del acreedor a la hipoteca, 4, por el pago del precio de la cosa hipotecada, 5, por la expiración del término a que se haya limitado, y 6, por el incumplimiento de la condición resolutoria que se haya puesto en ella. Y por vía de consecuencia, como dice el artículo 1908, se extingue igualmente por la prescripción, la cual se verificará por la prescripción del crédito respecto de los bienes poseídos por el deudor, pero si el inmueble hipotecado estuviera en poder de tercero, la hipoteca prescribirá por 20 años. Sin embargo, aunque la hipoteca se haya extinguido por la vía principal, por ejemplo, por el pago, la hipoteca puede renacer en caso de nulidad del pago. Recordemos que para que se extinga la hipoteca debe hacerse una solicitud al registrador competente del domicilio donde esté ubicado el inmueble para que estampe la nota marginal por cuanto las partes han extinguido el crédito y se ha satisfecho la creencia de el acreedor. Pero cuando ese pago es nulo, entonces la hipoteca renacerá en la fecha en la cual se haga evidente la nulidad de ese pago. Recordemos además que ustedes tienen, para próximas semanas, ustedes tienen una actividad, no la dejen, piense que
se meten los carnavales, tenemos por ahí un asueto, ustedes tienen una actividad que deben cumplir en unas oficinas públicas, que seguramente no trabajarán lunes y martes de carnaval, por tanto no dejen para última hora para hacerla. Y cualquier duda que ustedes puedan tener con respecto a esa actividad o con respecto pues a la materia en general, les recomiendo por favor que revisen la información bibliográfica que he subido a la plataforma con respecto a esto y cualquier duda que ustedes tengan, háganmela saber a través de la plataforma. En nombre del IESIP y en mi nombre propio, además de la UDEFA, les doy pues las gracias por haber participado en este encuentro síncrono y nos vemos en un tercer encuentro.